Boa tarde para todo mundo. Nós estamos aqui a ponto de iniciar nossa última live do ano, dizendo super atípico para todo mundo. Vou chover no molhado e dizer que isso não foi atípico, foi difícil. Mas se por um lado é um ano, 2020 vai ficar marcado como um ano difícil, como todas nós sabemos, é também um ano que nos apresentou novas possibilidades. E nessa apresentação de novas possibilidades, uma delas foi estarmos aqui no Ecoar Live, fazemos a nossa colóquia, Ecoar de Portas Abertas, e nós achamos que para finalizar esse ciclo de conversas aqui nessa plataforma, seria muito interessante e seria mais do que interessante, seria literalmente fechar com chave de ouro se nós pudéssemos trazer uma pessoa a quem admiramos muito, que é a Maria del Consuelo. Maria del Consuelo, vou apresentar para vocês, é uma pessoa, além de carismática e muito querida para nós e para todas as pessoas que participam do Congresso Internacional de Investigação Qualitativa, que acontece todos os anos na cidade de Urbana, nos Estados Unidos. Ela é uma das idealizadoras de um dia dentro desse congresso, ao qual nós conhecemos como Dia em Português e Espanhol, a Day in Spanish and Portuguese, a DISP. Isso significa que a Maria del Consuelo tem uma importância grande na disseminação das pesquisas qualitativas críticas e daquelas pesquisas que têm uma raiz latino-americana em diálogo íntimo e horizontal com as investigações qualitativas postas no mundo anglo-saxão. Nós estávamos falando sobre isso agora, aqui, e a Renata, que está aqui no staff, que está aqui na técnica, nos ajudando hoje, mandou a gente parar de falar e falar agora em público aqui para vocês. Vocês vão ver que pessoa encantadora e que pessoa riquíssima em termos de conhecimento e de experiência pessoal. Maria del Consuelo Chapela Mendoza é professora da Universidade Autônoma Metropolitana, em Xochimilco, no México. A formação da Maria del Consuelo, a quem conhecemos como Coni, é na área da medicina, que aqui no Brasil nós conhecemos como médica de família ou médica ligada com saúde social, né, ou da saúde coletiva. Ela investiga no campo da saúde, da sociedade, fez o seu doutorado na Grã-Bretanha, na Universidade de Edimburgo, e é uma pessoa que faz investigações qualitativas com uma implicação profunda com as questões sociais mais urgentes. Então, eu vou falar no meu portunhol imbatível, porque é portunhol mesmo, mas eu queria invitar a Coni agora para estar ahorita mismo con nosotras. Coni, querida, un placer enorme hablar contigo desde Brasil y tenerte con nosotras acá para encerrar este año difícil, pero rico también en términos de experiencias que van, creo, generar muchas investigaciones cualitativas críticas. Para nosotras es un placer enorme. Nosotros de nuestro grupo de estudios, toda la vez que vamos a Urbana, en el momento de las charlas en la DISP, miramos a Coni y siempre decimos, qué tan querida es Coni. Mira, allá está Coni, allá está Coni. Entonces, para nosotras, tenerte aquí tan cercana de nosotras es un placer y un gran honor. Ay, Marilia, qué cosas dices. ¿Verdad? Es una introducción muy cualitativa.
Muy cualitativa, creo yo que sí. Es muy, muy del corazón, tiene que ver con el corazón. Muchas gracias. Es una invitación esta y es un gusto, es una invitación que yo agradezco muchísimo. Y esta manera de verdad de decir todas esas cosas, sí, de repente, ay, qué lindo, ¿de quién hablas, no? Sí, ¿de quién estás hablando? Estoy hablando de ti. Y bueno, pues agradezco su cariño, yo creo que hay mucho cariño no merecido y yo pues eso lo agradezco mucho, ¿no? No sé, no las veo a todas, no sé si habrá varones también, pero no veo a todas las que están escuchando aquí, pero me da mucho gusto. Hace ratito estaba yo diciendo, ¿saben qué? Me tengo que ir porque estaba cerrando una clase, me tengo que ir porque voy a viajar a Sao Paulo, ¿no? Y estás acá, de San Pablo para el mundo, todo. Sí, esto nos pone en una posición de irrealidad muy grande, ¿no? Y como dices tú, de una experiencia muy rica, porque de repente estamos viviendo emociones, sensaciones bueno, cuando menos yo no había vivido, ¿sí? No sé, después de estar trabajando durante 11 semanas con un grupo de estudiantes todos los días durante 4 horas, ¿sí? 11 semanas, finalmente dijimos, ¿saben qué? Nos tenemos que ver, no puede ser esto. Entonces, el trabajo final que tenían que entregar, quedamos de que lo entregaban afuera de la universidad, en la calle, y con bozal y todo lo que... Y fue muy curioso porque cuando estábamos allí, de repente nos sentíamos raros, nos sentíamos así como que tú eres de ese tamaño, yo te pensé que eras chaparrito y mira, no, eres alto, ¿no? ¿Y dónde está fulanito de tal? Pues aquí está, ¿cómo de que aquí está? Si trae el cubrebocas y entonces no se entiende quién es, ¿no? Vinieron de otro estado, un estudiante que está en otro estado, pero por el Zoom puede sí, y llega con un ramo de flores y con un regalo para repartir entre los demás compañeros, ¿no? Qué rico, qué rico. Linda y muy rara, porque al día siguiente que nos vimos en Zoom, era como tranquilidad, como que, ay, ¿quién sabe qué cosa pasó ayer rara? Eso no fue real. Lo real es lo que está pasando en Zoom. Nos sentimos dislocados, como si fuera una heterotopía, ¿sí? Y una heterocronomía también, ¿sí? Y el sitio real, el verdadero, era la pantalla. Entonces, este tipo de experiencias subjetivas no las hemos trabajado. Nunca. No, ahorita tenemos a todos los niños de las escuelas con sus familias trabajando con celulares viejos, rotos, con tablets que no funcionan, con internet que tampoco funciona, ¿no? Entran, salen, pero ahí tienen que estar, y es la farsa de la educación. O sea, Sí. con la educación no sirve, pero esos niños, esas familias, todo el mundo tiene que estar expuesto a las redes, a las definiciones de internet y de quién soy yo. O sea, estos niños llevan un año sin compañeros de escuela. Sin compañeros de escuela y creyendo que son justo aquella imagen que están mirando en la pantalla. Sí, sí, sí. Sí, yo, gracias a la escuela, he tenido una relación mucho más intensa con mis nietos. Porque ahora, así como en la escuela los ponen a hacer trabajos y ahora corten no sé qué, y ahí lo están haciendo y voltean a la pantalla a ver a la maestra, o la maestra los llama desde la pantalla. Entonces, ahora me dicen, vamos a cenar, y ponen sí, y se ponen a cenar, y a mí me dejan allí, ¿sí? Y entonces, bueno, ya puedo yo cantar con ellos, les puedo contar un cuento, puedo jugar un juego, pero si me soy callada, a ellos no les importa. Ellos están No les importa. haciendo, ¿no? Bueno, ¿a qué mundo nos estamos enfrentando? Saliendo de esto, ¿a qué mundo nos vamos a enfrentar? Bueno, esto tiene que ver con que sé que hay más personas que están escuchando, pero no sé quiénes son. ¿Sí? No sé dónde están, no tengo en dónde pensarlas, no los veo. Marilia, cuando menos, pues veo que hay una pared, es un sitio, sí, tienes una sombra, tienes una sombra.
ahí está, Sí, ¿no? está acá, Ahí sí. está tu sombra. Sí, tú fíjate, tocas una pared. Entonces, hay como Ajá, espacial, ¿no? Pero todos los demás están desaparecidos. Y allí en esa sí. desaparición es en donde se está construyendo la subjetividad, Ujú. ¿no? En cómo es que estamos viviendo. Bueno, pero ya, era Tenemos ahorita mismo una tesis doctoral sobre la cual escribir, ¿no? sí, sí, Connie, ah, díganos otras un poco, ¿cómo fue partir o ir a partir de tu formación como en el campo de la medicina y cómo ha sido tu encuentro con las investigaciones cualitativas? Claro que para mí, mirando a tu historia, una pequeña historia que sobre su formación me parece claro, pero cuéntanos, ¿cómo fue llegar hasta las investigaciones cualitativas? bueno, quizás aquí hay quien dice que ser investigador cualitativo es una esencia, sí, que es Ujú, algo que o eres cualitativo, eso como que no se puede formar en ujú, cualitativo, o sea, tienes que tener algo, un chip ujú. en donde agarrar todas las Sí, sí, un chip que funcione para eso, ¿no? Y ujú, yo creo que eso existe desde siempre en mí. Es una de las razones por las que finalmente estudié medicina, ¿no? Yo creo que ujú, la curiosidad por comprender, no contar, sino comprender, siempre ujú, fue, desde que recuerdo, desde que era niña, recuerdo que siempre tenía esa necesidad de comprender, ¿no? Que estaba la ujú, puerta cerrada, asomarme por el hoyito a ver qué veía por el otro lado, ¿no? No, tratar de entender todo lo que hay alrededor. Y creo que durante todo el tiempo de mi formación profesional como médica, ujú, eh, pues yo lo que veía todo el tiempo eran los horrores de la medicina. O sea, ujú, veía todo el tiempo cómo vivían los médicos y todo el staff, vivían en un mundo y los pacientes vivían en otro, ¿sí? ujú, Y a los pacientes se les aislaba de las familias. O sea, las familias por allá tiradas en la calle, en la sala de espera, en quién sabe dónde, ¿sí? Los pacientes solos, viviendo en soledad su sufrimiento, y ujú, los médicos haciendo sus reuniones médicas, saludándose, caminando en su mundo, en su nave espacial, ¿no? ujú, Dueños de la nave. Y eso ujú, fue un impacto desde el inicio. Yo estaba enamorada de la célula, sigo enamorada de la célula, ¿no? Y yo iba a buscar la célula, yo iba a buscar, sí, y me encuentro con eso, con que haber encontrado la célula, a donde nos llevó, fue a imponer una manera de entender la enfermedad, el sufrimiento y la muerte, una sola manera, y dejar al que sufre fuera de eso. ¿Sí? Eso es ujú. por un lado, o sea, yo me pasé toda la licenciatura en medicina mirando, más bien, digo, yo estudié medicina, creo, para conocer al enemigo, para conocer a los médicos, ¿no? Para entender cómo funciona todo eso. Creo que a la final esa fue una función de haber estudiado medicina. Cuando Medicina. termino de estudiar medicina, o antes de que termine de estudiar medicina, pues yo trabajaba con gente en comunidades, ¿sí? Trabajaba haciendo lo que podía, nunca, yo no entendía mucho de cómo trabajar en comunidad, pero sí, veía siempre la posibilidad de juntar niños, mujeres, qué sé yo, y platicar y jugar. Pero ya como estudiante de medicina y luego como médica, pues ya puse mis consultorios en comunidades muy pobres. Y, Ujú, ujú, y en esas comunidades pues llegaba la gente con diarreas, con enfermedades de lo que sea. eh, yo pagaba de mi bolsillo, trabajaba además dando clases a niños de primaria y ahí sacaba para mantenerme y las medicinas sí, se curaban, se curaban y a la semana siguiente llegaban otra vez enfermos de lo mismo
o llegaba a sus hermanitos, o etcétera. Entonces, esta organización comencé yo a llevarla al ámbito de por qué nos enfermamos así, cómo es que nos enfermamos. Y caímos en el rollo de la justicia social, ¿no? Caímos en ese asunto. Entonces, no era la única, estoy hablando de la década de 1970, en donde pues están las dictaduras con ustedes y nosotros también tenemos movimientos de guerrillas y cosas de este tipo. Allí comienzo yo a vincularme pues a juntar mi experiencia vivida con las ideas de otros sobre lo que puede ser el mundo, cómo funciona el mundo social. Entonces, bueno, venía con todo esto, me voy a estudiar la maestría a Edimburgo y ahí aprendo planificación. Lo que aprendo era medicina comunitaria, así se llamaba. El instituto ya ni existe, hace tanto tiempo que ya existe la universidad, pero el instituto ya no, ¿no? Y entonces ¿No? allí, no, ese ya no, pero entonces allí aprendí planificación, eso fue lo que aprendí allí. Y empecé a entender que las cosas tienen hay alguien que está planificando la vida de los otros. Y de repente empezaban a aparecer las señales claras de las distintas manos del capital, de las manos etcétera, ¿sí? Y empecé a pues, entender otras cosas. Con esto llegué a la UAM, donde, bueno, llegué a otros lugares, juré que no volví a trabajar con médicos, fallé a mi juramento, ¿no? El caso, pues, es que comencé a trabajar siempre con comunidades y el trabajo que se hacía que hacía yo con comunidades era, pues, de planificación, de preguntémonos quiénes somos, qué hacemos, en dónde estamos, cómo hacemos lo que hacemos, qué queremos y cómo le vamos a hacer para lograr eso que queremos. Y pues eso, luego me entero de que eso es PAR, ¿no? Planificación, Planning Action Research, ¿no? Planificación participativa. Y está todo el movimiento latinoamericano, centroamericano y latinoamericano, Chile, en mucho, con toda esta experiencia participativa de la gente, como no se pensaba en investigación cualitativa, se pensaba en cómo hacer visibles los problemas, cómo comprenderlos y cómo llegar a ellos. Entonces, bueno, con todo esto, yo pues comienzo a tener que funcionar como investigadora formal y entonces comienzo a enterarme de que todas esas cosas que hacíamos, porque bueno, no estaba yo sola, ¿no? Que hacíamos como organizaciones, todas esas cosas tenían nombre. Ya había quien las había estado pensando, ya había quien había estado desarrollando teoría, ¿sí? De repente aparece Husserl en mi vida, ¿sí? Y yo no lo entiendo muy bien, pero aparece Husserl, que dice que básicamente la diferencia entre el diccionario y hablar, ¿no? Sí, la importancia de la palabra. Y empiezo a clavarme por el rumbo de la palabra y de la importancia de la palabra y la palabra ampliada, etcétera. Bueno, avanza el tiempo, corre el tiempo y llega, vámonos rápido, hasta 2005, que es cuando inicia el Congreso Internacional de Investigación Cualitativa, ya con estos antecedentes académicos, etcétera. Y en 2005 aparece esta convocatoria, que yo no sé ni cómo me llegó, pero son los gringos imperialistas, colonialistas, hablando en inglés, sí, que hacen una convocatoria para hablar sobre investigación cualitativa. Digo, acá uno intenta hacer investigación cualitativa, ¿sí? Y si no es etnografía, no existe, no sirve, no hay nada que sea eso, no existe, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué dicen los gringos, a ver qué sustentos hay allá, ¿no? Y vamos, Carolina no quería ir. Entonces, Carolina, vamos a ver qué dicen. Si nos gusta, pues claro.
no nos gusta, pero vamos a ver qué dicen. Es la otra mitad del mundo, ¿no? Bueno, es una buena parte del mundo. Vamos a ver qué dicen. Son colonialistas o lo que sea. Vamos a verlo. ¿Sí? Nos ponemos nuestro patronus como Harry Potter, ¿no? Para defendernos de las maldades de los gringos, ¿no? De la colonialidad. Y pues llegamos, nos encontramos con un montón de locos, ¿sí? Un montón de gente bien loca, que así se llama, son locos. Y además nos dicen locos y nos quieren quitar lo que nosotros hemos construido. ¿Por qué? Porque en ese momento se estaba discutiendo en el Congreso qué es ciencia. El Congreso iba a definir qué era ciencia, ¿sí? Y ciencia, lo que querían era negar las ciencias sociales y las humanidades. Entonces, lo que querían era llegar a la conclusión del Congreso en que ciencia eran las ciencias duras, ¿sí? Las ciencias matemáticas, física, química, etcétera, ¿no? Y todo lo demás era ciencia. Y si no era ciencia, entonces se acababan las becas, se acababan las bibliotecas, se acababan las investigaciones, se acababa todo el apoyo económico, se acababa para las humanidades y las ciencias. Y claro, dentro de las ciencias sociales, claro, dentro de las ciencias sociales, y todavía no las humanidades, todavía el arte no entraba aquí. Eso, ¿sí? Pero dentro de las ciencias sociales y las humanidades, había un grupo de personas que desde la década de 1960 y 70 habían estado avanzando en paradigmas cualitativos. Paradigmas cualitativos que no son precisamente, ¿sí?, el grounded theory, porque de repente se dice paradigma cualitativo igual a grounded theory, ¿no? Y no. Grounded theory finalmente sí se admite como paradigma cualitativo, pero como dices tú, como estabas diciendo, en el espectro, ¿sí? Grounded theory pues está del lado del positivismo, ¿sí? Sí. Y actualmente está del lado deja que la máquina decida por ti, mete tus datos al software, ¿sí? Y a ver qué aparece. Y se pelean y dicen, no es cierto, tú eres el que define las categorías y los clusters y no sé qué tanto, ¿no? Bueno, lo que sea. El caso es que ya se había un grupo, Norman Denzin, que es una persona que él tuvo en su infancia, una infancia muy difícil, con un padre alcohólico, él mismo alcohólico, ¿sí? Y que ha generado a partir de ahí una sensibilidad muy grande para el sufrimiento. O sea, se le da muy bien la búsqueda del entendimiento del sufrimiento. Ahí apareció ahí Norman Denzin y dije, bueno, ¿por qué? Ya ha aparecido su nombre. ¿Ya? Sí, claro, muchas veces. Ok, pero entonces nos encontramos pues con esta bola de locos y la intención era locos del mundo, unidos, ¿no? Unidos. Entonces nos dicen, ok, a todos nos están diciendo que lo nuestro no vale. Entonces, ok, si el día en que nos digan esto no vale, entonces le decimos, sí, pues somos una organización de más de 1,000 locos que estamos pensando que esto es ciencia y que esto importa y que sin esto no vamos a comprender el mundo y que sin esto no va a haber cambio de las cosas del sufrimiento en el mundo. ¿Sí? Entonces, la intención del Congreso era una intención totalmente emancipadora, tanto de la política, de las ganas de acabar con la ciencia que revela las entrañas del poder, porque eso hace que haya levantamientos, hace que las mujeres piensen, hace que los migrantes se unan, ¿sí? Había no sé todavía, pero había una especie de policía académica en donde si tú estabas haciendo, en Estados Unidos, donde si tú estabas haciendo investigación con migrantes, te caían los policías y le exigían a la universidad que liberaras tus bases de datos. En ese tiempo se hizo todo un rollo alrededor de la confidencialidad, del anonimato, ¿no? Y cómo no había que subir las bases de datos. Para el
Bueno, pues alrededor de ese tiempo, un poquito antes del 2005, estaba todo el asunto este de que la comunidad científica tenía que colaborar unos con otros. Entonces, la moda era que todos los doctorantes, todos los investigadores subieran sus bases de datos a la red, a las incipientes redes que había a principios de este siglo, en principios del milenio. Entonces, bueno, había una oposición, cuando menos yo siempre me opuse a eso. ¿Sabes qué? Mis bases no suben allí. Claro. Son personas vivas, son historias, o muertos que dejaron deudos, o Sí. muertos que dejaron compañeros que se salvaron. Entonces, ¿sabes qué? Fíjate que no, las bases de datos no se liberan. Entonces, había que defender a los estudiantes, defenderlos de la CIA, defenderlos del FBI, Claro. defenderlos del Congreso, defenderlos de, etcétera. Entonces, toda esta intención estaba detrás de la gestión del... Y claro, abiertamente se decía, este es un momento en donde necesitamos juntarnos todos los que decimos que hacemos investigación cualitativa y ponernos de acuerdo, ¿sí? No unificar las ideas. No unificar, pero estamos juntos para dialogar en bases amplias. Claro, claro, claro. Y apoyarnos, el darnos la fortaleza de avanzar, ¿no? Entonces, bueno, vimos todo esto y sí, el colonialista tiene un imprint colonialista, ¿no? Que no se le va a quitar. ¿Sí? No. Hablan a gritos, pasan junto a ti, no te ven, pero tienen una intención real de cambio. Entonces dijimos, a ver, aquí esto huele rico, pero estos no saben cómo liberarse de su ser colonial. O sea, y ahí está Paulo Freire. Sí, Pablo Freire habla de la doble opresión, ¿no? Y eso le sucede a ellos. Están formados, o sea, doxáticamente han normalizado la colonialidad. No saben ser de otra manera. Entonces, no pueden, su lenguaje es así, su mirada, su cuerpo está hecho colonial. A mí me ha tocado estar en talleres de Boal, sí, talleres ¿cómo se llaman estos bueno, Teatro ¿de qué? El teatro del oprimido, de la Sí, presión. el teatro del oprimido. Me tocó estar en Londres en un taller con gente de todo el mundo. Y los japoneses, los turcos, sobre todo las japonesas, los turcos, etcétera, podemos hacer cosas que ellos no pueden hacer. Podemos decir cosas que ellos no pueden decir. No pueden, no saben que lo tienen, no saben que son eso. No reconocen. No pueden, no tienen, otra vez No tiene. no tienen las palabras de liberación, ¿sí? Porque no tienen las palabras de opresión. Ellos se sienten que ellos toda la vida han sido liberados. Claro, en el caso, por ejemplo, de Norman, que tenía el antecedente de su sujeción al alcohol, de su sujeción al poder y demás. Puedo decir esto porque él ha escrito sobre esto. Sí, claro. Entonces yo puedo hablar de eso, ¿no? Es Entonces, algo público que él mismo ha publicizado. sí, porque una de las cosas en esta investigación cualitativa crítica es que necesitas desarrollar tu capacidad de decir quién eres. Para darle veracidad y validez a tu trabajo, necesitas decir desde dónde lo estás viendo, desde dónde lo estás diciendo. Entonces, bueno, pues esas cosas se tienen que explicitar, ¿no? Tú me estás diciendo por qué llegaste aquí, pues yo te estoy diciendo porque cuando era chiquita pasaron cosas, ¿no? Sí. Yo, a diferencia de Norman, yo tenía un padre que era entre santo y Dios, ¿no? Era admirado así como que por monjas, porque eran muy católicos ellos, ¿no? Pero él siempre se resistió al reconocimiento de ese tipo. Él se distanció antes de morir de la derecha, sin decir soy de izquierda nunca, ¿no?
pero siempre hubo una rebeldía de él hacia lo que él mismo había hecho y lo que él mismo había pensado. Entonces, bueno, él era periodista. Entonces, si existen esos antecedentes, que queramos o no queramos, nos marcan. El chip lo tienes, el chip lo traes. Y Sí. puede ser porque tu padre fue alcohólico, porque tuviste un padre alcohólico, o porque tuviste un padre semidios, ¿no? Eso es así, que todo el mundo habla de él, pero tú no sabes quién es, ¿no? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es? ¿De quién me estás hablando? Ese es mi papá, Uh-huh. ¿no? Porque yo nunca he platicado con él, entonces no sé quién será, entonces ¿de quién me hablas, no? Sí, sí. Son cómo vivimos, pues, esas cosas están marcadas, ¿no? Carolina hablará por ella misma, pero bueno, para quienes no sepan, Carolina Martínez y yo, pues, tuvimos todas estas pensamientos, pues, y entonces decidimos, después de ver que era genuina la intención transformadora, dijimos, bueno, ok, vamos a ayudarles. Entonces vamos a ayudarles y vamos a ayudarnos. Como somos antigringos, no queremos hablar inglés, somos antigringos, no queremos hablar inglés, mucha gente nunca se va a enterar de que existe todo esto. Y mucha gente va a querer, pues, le serviría políticamente y éticamente, le serviría saber esto, porque entonces tendría cómo defenderse, tendría mejores argumentos, tendría mejor manera de pensar, ¿sí? De razonar las cosas. Entonces, bueno, pues con doble filo vamos al siguiente congreso. Norman, pues te queremos proponer que queremos hacer un día en español. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queremos hablar en español sobre estos temas. ¿Sí? Y queremos que lo que nosotros hablemos en español se enteren todos los demás. Y Connie, has dicho una cosa que me parece muy importante. Las palabras que tenemos nosotras en español y en portugués en Latinoamérica son palabras distintas de las que pueden, y con sentidos distintos y constructos distintos. Entonces hay que hablar en portugués, hay que hablar en español. Claro, claro. Empezando porque ellos no pueden hacer la diferencia y nunca la van a poder hacer entre ser y estar. Sí, claro. Para ellos es solamente to be. To be. Y estar es lo mismo. Entonces, y para nosotras es completamente distinto. Claro, porque porque profundamente no somos esencialmente como estamos. Ellos pueden ser colonialistas porque solamente es to be. No se enteran de que están colonizando. Sino son los dueños. ¿Sí? Y eso forma parte de la misma colonialidad. ¿Sí? ¿Cómo no puedo reconocer al otro? Porque no puedo reconocer la diferencia entre ser y estar. Entre ser y estar. Sí. En yo misma, en mí misma. Claro. No puedo reconocer en mí misma las distinciones entre ser y estar, claro. Sí, yo soy América, yo soy América. Todos los demás países del continente americano, quién sé qué serán, porque yo soy América. Ellos están en mi continente, no son, sino que están en mi continente, ¿no? Que forma parte de la colonialidad, de cómo yo miro al otro. El asunto es, pienso, luego existo, ¿no? Todos estos no piensan, luego no existen. Entonces, yo puedo ir por su cobre, yo puedo ir por su selva, yo puedo ir hasta por su lengua, por las cosas que me convienen de su lengua. Entonces, ok, pero entonces con esta idea en la cabeza de que aquí hay algo que vale la pena, y estos son bien intencionados, pero no se pueden deshacer de ser coloniales, pero nosotros tampoco nos podemos deshacer de ser colonizados. ¿Sí? Estamos, es un juego, estamos jugando con lo mismo. Ellos tienen el chip de colonizador, nosotros tenemos el chip de colonizado. Entonces, si podemos hacer algo que vaya para los dos lados. Entonces, digamos, ok, la idea de hacer un día en español antes del Congreso es que podamos discutir nuestros temas metodológicos como los tengamos en nuestra lengua,
y desde nuestros paradigmas. Ujú. Descubrir nuestros paradigmas, porque ni siquiera sabemos cuáles son nuestros paradigmas. Siempre Esencial. wow, Latinoamérica, acá, sí, pero ¿qué de Latinoamérica? ¿Qué? Desde el punto de vista metodológico, ¿qué de Latinoamérica? ¿Cómo? Ujú. ¿Sí? ¿Cuál es el camino? El camino. Nuestras epistemologías, ¿cómo las descubrimos? ¿Cuál es el camino latinoamericano? ¿Sí? Ujú. Entonces, necesitamos avanzar muchísimo en cuanto a eso, ¿no? Y entonces, bueno, dijimos, órale, va. Y además, otra de las cosas era que muchos compañeros nunca habían salido de su país. Sí, eran académicos que no tenían pasaporte, nunca habían conseguido un pasaporte porque nunca lo habían necesitado o porque les daba pavor salir de su país. Había quien nunca se había subido un avión, ¿sí? Había quien preguntaba si tenían que llevar vestido largo, vestido de fiesta, Claro. ¿sí? O sea, había una cantidad de cosas que decíamos, es que no puede ser, no puede ser. Y con esta doble intención de ponernos a discutir a nosotros, ¿sí? De obligar a la gente a buscar otras cosas, ¿sí? Y en esa búsqueda de otras cosas encontrarse a sí misma, sus propias epistemologías, su propia voz, su propia palabra, ¿sí? Y luego, así pensamos ese día, y ahora, ok, ya discutimos esto, ya tienes fortaleza, tienes fuerza, ok, ya sabemos bien lo que queremos decir, ok, vamos al Congreso Grande y vamos a decírselos en inglés, ¿sí? Porque nunca van a intentar aprender español ni portugués. No. Entonces, vamos para allá, ¿no? Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Entonces, empezamos a partir de allí, cada año hacíamos un Addis, primero era A Day in Spanish, porque todavía no aparecía lo portugués. De la primera portuguesa creo que apareció fue esta, María Luisa Bossi, que es brasileña de frontera. Del sur. Frontera está en el sur. Hay fronteras por todo. No, la ciudad de frontera. El sur, en el sur del país. Bueno, yo estuve allí, pues siempre pensé que era norte. Sí. Sur. Bueno, es que su país es un continente, es inmenso, es maravilloso país. Ok. Entonces, comenzamos con un día en español, hacíamos los talleres. No, mira, frontera no está ni en el sur. Fortaleza. 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 Sí, en el nordeste del país. Sí, es fortaleza, no frontera, es fortaleza. El estado se llama Ceará. Ajá. La capital de Ceará es Fortaleza. Sí, allí Creo hubo... que de la escuela de enfermaje. Ajá, y nutrición. Y nutrición. Sí, sí, porque es que en Addis, pues llegaron los colombianos, llegaron los chilenos, llegaron algunos que estaban estudiando, haciendo el doctorado con Norman, y otros que, como nosotros, cayeron allí. ¿Sí? Pero entonces comenzamos a hacer una red entre nosotros y juntamos a los de salud. Entonces teníamos estaba Carlos en España, estaba Fernando y Gloria en Colombia, estaban, es decir, empezamos a hacer una red, pero en lo que nos vinculaba era lo cualitativo en salud. Todos teníamos como tema de transformación el asunto de la salud, ¿no? Entonces, de allí nos juntamos porque un poco, por otro lado, se estaba desarrollando una red de investigación cualitativa en salud, pero que no tenía que ver con Urbana, ¿sí? Ese Congreso de Investigación Cualitativa, Congreso Iberoamericano de Investigación. Iberoamericano. Ajá. En salud. Ajá. Has estado, sí. Y ese lo inició Francisco Mercado, su gente, con gente de Canadá, ¿sí? Que se vinieron a Guadalajara y allí hicieron el primer Congreso de Investigación Cualitativa
Sí, fue 1 año, 2 años antes, porque sí creo que fue en 2003. Para 2005 fue el primero de ICQI. ¿Sí? Entonces allí de repente teníamos ya 2 redes. Uno era ICQI y el otro era investigación cualitativa en salud. ¿Sí? Pero siguiendo con ICQI, pues seguimos trabajando y lo que hicimos, porque Norman centraliza ICQI, siempre ha sido en Urbana. Y al principio era un enojo, ¿no? Así, sí, claro, perdón, iba a decir una mala palabra. Este gringo que todo en su casa, no sé qué. A la larga entendimos que gracias a eso se pudo hacer el Congreso, porque él tenía los recursos para hacerlo, porque Chicago era un lugar a donde llegaban los aviones de todos lados, porque si hubiera sido en México, pues en México podríamos haber hecho un ADIS, pero no un ICQI. Claro. Y nosotros nunca hubiéramos podido ir con esa regularidad si hubiera sido en Alemania, hubiera sido en China, hubiera sido en otro país, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que ahí seguimos. Y después de eso, lo que empezó a pasar, bueno, nos encargábamos cada año, ahí fue donde aparecieron los nodos. Entonces decíamos el nodo México, ¿sí? El nodo Argentina, el nodo Uruguay, el nodo no sé qué. Y ese año le tocaba a un grupo organizar ADIS. Después de varios años, llegó un momento en el que no había quien tomara el ADIS. Y entonces, durante varios años lo tomaron Colombia y Uruguay. ¿Sí? Actualmente, bueno, pues el año pasado no hubo, y este año, el próximo, bueno, este año no existió, pero en un año que se llama 2019, no hubo. Y en 2020 va a ser virtual. Entonces, bueno, pues en eso estamos. ¿Qué ha hecho este Congreso con nuestro trabajo? Pues yo creo que nos ha puesto a reflexionar. Nos ha puesto a reflexionar, 1. 2, nos ha dado una libertad y una autonomía impresionante. Autonomía. Creo que sí. Se vale pensar lo que quieras, ¿sí? Siempre y cuando lo hagas con rigor, siempre y cuando lo hagas dando cuenta de lo que estás haciendo, con respeto para las personas que están involucradas con eso, con profundidad, sin trivializar, sin mantenerte sino profundizar, respetar a los autores, respetar a ti mismo, respetar a las personas con las que platicas, respetar las historias de los otros, no meterte en las historias de los otros, ¿sí? Permitir que la interpretación la hagan ellos, no tú. ¿Sí? Son cosas que además se juntan mucho con lo que nosotros hacemos en Latinoamérica, con la educación de adultos, ¿sí? Con la educación popular. Popular, claro. ¿Sí? Con la idea de salud colectiva. Posteriormente, pero muy posteriormente. Sí, claro. Posteriormente la idea de salud colectiva. Aquí tenemos el asunto de la medicina social, que inicia en los 70s, ¿no? Esa inicia en México en los 70s. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el doxa positivista, ¿sí? Es el doxa dominante, es el gen social dominante en el mundo. Sí, en el mundo. Estaba viendo en los maorís, aprenden matemáticas, los niños maorís en Nueva Zelanda, aprenden matemáticas, y si les dices tú, por ejemplo, ¿cuántos son 1 más 2? ¿Sí? ¿Cuánto es 1 más 2? 3. 3. Equivocado. Porque 1 más 2 son 2, porque el tercero siempre lo tienes que regresar al agua, porque estamos contando peces. Las matemáticas, la aritmética, la cuenta, lo que cuenta son peces. Entonces, 1 más 2 son 2, porque 2 regresaste al agua. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso digo que las matemáticas pueden ser en este espectro, te juntas con las matemáticas. Claro. Porque 1 más 2 son 2, no 3. 2. Está cierto. Eso está cierto, ¿no? Hay.
no hay que discutir, porque es una interpretación propia de la cultura, de la gente, les parece bueno, está clarísimo. Claro, pero ahorita hay un pleito muy grande en Nueva Zelanda porque no lo admiten los blancos. No admiten que a los pobres niños, a esos pobres niños les están enseñando una aritmética que no les va a permitir acceder al mundo, ¿no? Sí, bueno, ya aprenderán aritmética en otro idioma. El otro idioma es el que dice que 1 y 2 son 3, ¿sí? Y es el idioma depredador. Y que les separa de su cultura. Te separa del mar, te separa de la parte del mar, de la tierra, de la mar, de su cultura, de las personas, de sus ancestrales. Sí, sí. ¿Verdad? Todo está sucediendo, ¿no? Bueno, entonces, esta imprint colonialista, positivista, lo traemos todos, porque todos tuvimos que pasar por una escuela primaria que nos dijo que 1 y 2 son 3, ¿sí? Entonces, no podemos acceder directamente a lo cualitativo. Y tenemos un problema muy grande en Latinoamérica, y es que se está produciendo trabajo cualitativo de muy baja calidad, y que a la final no es cualitativo. No es cualitativo. A la final sí, ponen ahí los testimonios de algunas personas, pero son como adornos de lo que yo estoy diciendo. Sí, son como un cambio de letra, como alguna cosa así por el estilo, ¿no? Pero se están haciendo tesis de grado, de doctorado, que no son realmente cualitativas, que no se apegan a las necesidades de la investigación cualitativa, ¿sí? Exactamente. Y esos que se recibieron de doctorados son los maestros de los siguientes. Entonces, ahorita ya tenemos 2, 3, 4 generaciones. Además, los doctorados se reproducen así. Cada 4 años rápidamente. Una nueva camada de doctores, ¿no? Sí, sí. Entonces, cada 4 años se abre más la qué sé yo, la falsedad de la investigación cualitativa. Sí. Entonces, este instrumento crítico que desde mi perspectiva sí bien podría modificar el mundo. Sí, porque hablar con el otro siempre cambia el mundo. El escuchar al otro siempre va a cambiar el mundo. Escuchar a las personas, escuchar la tierra, escuchar a las culturas, escuchar y no hablar por ellas, su cuerpo. Sí, claro. Sí. Todo esto, pues si no lo cuidamos, pues vamos a perder. Es un instrumento, es una herramienta. Es una herramienta para, pues no sé, para vivir. Si nos vamos a morir en 2050 porque no va a cambiar el calentamiento de la Tierra o lo que sea, ¿sí? Pues murámonos bailando, ¿no? Como decía sí, claro. Miller. Murámonos bailando y cantando, siendo nosotros, siendo nosotras, ¿no? Sí. Ahí te estaban diciendo, déjenlas hablar a ellas, dejen hablar a ellas. Pero no son nada más a ellas, dejen hablar a ellos también. ¿Cuántos ellos hay que ya no están representados en ningún lado? Sí. No, ni son machos ni son mujeres. No son. ¿Qué son? ¿Cuántos ellos viejos? ¿Cuántos ellos marginados? ¿Cuántas ellas que no es por ellas, sino es. Sí, aquí está la bandera, ¿no? Está saliendo la bandera LGTB. Sí, déjenos hablar a todos, ¿no? Y a todas. A los niños, a los viejos. Dejen de institucionalizarnos a los viejos, por el amor de Dios, díganos viejas a las viejas, eso somos. ¿Sí? Permítanos hablar a la tierra, claro. Necesitamos, sí. Bueno, pues yo no sé, esas son como las urgencias que yo veo ahorita para Latinoamérica. Es la formación primero, de pensamiento crítico. Hace ratito decías el pensamiento crítico alemán, tomando a la escuela de Frankfurt, ¿no? Sí, pero de ahí venimos. De ahí venimos. Venimos tanto de allí como de nuestros pueblos mesoamericanos. Mismo las investigaciones cualitativas que son evidentes, como has dicho en Latinoamérica, como las investigaciones participativas, ¿sí? O que vienen desde de la Action Research. Sí. Creo que tenga una relación
de proximidad. Y, sí, pero no necesitamos encontrar... no, claro. Lo que necesitamos es decir cómo hacemos nosotros las cosas. ¿Cómo? Sí, exactamente. Que no se exactamente. nos olvide que método es el camino que se transita. Eso quiere decir método, el camino que se transita. Dime cuál es el camino que transitaste para llegar a esta conclusión. Y ese camino lo conviertes en argumento. Es un argumento para decir que esto que estás diciendo es válido. Y es válido, ¿por qué? Pues porque así fue como lo hiciste. ¿Sí? Ya verán a quién le parece que esa argumentación es sólida, es verdadera, ¿sí? Si respeta al otro, si es profunda, si respeta lo que existe y lo que puede existir, pues lo damos por verdadero. Pero dime, no me digas qué ley de tu país para las consideraciones éticas cumple con los requisitos del E2134 de la ley de no sé qué cosa. Eso a mí no me dice nada. Más me dice eso, que pongas eso en un trabajo, en un artículo, lo que me está diciendo es que no entiendes nada de cómo, de qué significa el pensamiento ético en la investigación cualitativa crítica. ¿De qué es la ética, verdaderamente? Sí. Sí. Me dices lo que te dice la ley, pero eso para mí no es suficiente. Sí, qué bueno que con eso te hayan dado el financiamiento, porque si no llenabas el formulario no te lo daban, ¿no? Pero yo lo que quiero saber para ver qué dice esa mujer, qué dicen esos jóvenes, cómo sienten esos pobres. Yo quiero que me digas cuál fue el camino por el que anduviste. ¿Cómo has caminado con ellas o con ellos? ¿Qué hiciste? ¿En qué te metiste? ¿Cómo fue? ¿De quién estás hablando? ¿De ellas o de ti? O de ti. ¿O del ¿Qué has sentido? ¿Qué te pasó? Claro, ¿qué sucedió contigo cuando hiciste todo eso? ¿No? Entonces, bueno, todas estas cosas nos faltan. Nos faltan. No tenemos, qué sé ya, no tenemos la estructura académica que necesitamos en Latinoamérica para poder dar cuenta de una investigación diferente, de una investigación cualitativa crítica. ¿Sí? Todavía no se nos permite escribir sin tener que poner, sin poner una serie de autores clásicos, ¿sí? Llena de bibliografía para que te acepten el paper, ¿no? Que acepten el papel. Por eso yo creo que la importancia de los periódicos que nosotras mismas vamos a poner en pie, como investigación cualitativa, por ejemplo. Claro, pero ¿qué comunidad te lo va a avalar? O sea, ¿quién te lo va a publicar? ¿Sí? ¿Quién te lo va a publicar? Claro. Te lo va a publicar el periódico local de la comunidad con la que estuviste trabajando. Ese periodiquito que nosotros hacíamos con gelatina ¿cómo se llama? Los notarios públicos, ¿sí? Tenían unas gelatinas cuando no existía toda esta tecnología, y esa se le ponía una tinta especial que desapareció, yo la busqué todavía en los 80s, todavía había, pero ya después ya nosotros las llamábamos de transparencias. Las gelatinas son transparencias. No, pero esas son las que proyectas con luz. Sí. No, nosotros hacíamos panfletos, así como... sí, claro. Sí. Sí, claro. Mimeógrafo. Sí. Pero había uno más primitivo, que era de gelatina, en donde sobre la gelatina y la levantabas y quedaba el panfleto, y la siguiente, y tenías tu tendedero claro. de cosas de gelatina, ¿no? Sí, o sea, así se pueden hacer, ahí sí te publican. Sí. Pero si te piden citas para que te sigan manteniendo en la facultad o para que pases tu doctorado, ¿sí? Si necesitas ser citada y estar en cualquier índice, pues en el que el Scopus o el que sea, en el índice que sea, pues no, tu
Pasquín no va a pasar al Scopus, entonces no te van a pagar y entonces te vas a quedar sin trabajo. Connie, nosotras llegamos a 50 minutos de charla. Qué bueno. Renata, ¿hay preguntas para nosotras? En describir sobre el camino entre los orientales y orientales. Ay, tradúceme, ¿sí? Por favor. Douglas es un gran amigo y profesor desde la escuela donde yo, en la Universidad de San Pablo. Yo no sé cómo decir que hay preguiza, las personas no quieren describir y oír sobre otro camino. Claro. Los orientadores y los orientados no quieren hablar mucho sobre quién es tú, vamos a pensar sobre los caminos, quieren llegar rápidamente al final de la tesis. Y decir, pronto, llegué. Y él dice cosas buenas sobre nuestro grupo de estudio, dice cuál es un punto que está hacia afuera de la curva en este escenario, porque creo que en nuestro grupo de estudio, en las disciplinas que tengo llevado a cabo en la universidad, nosotras hemos hablado sobre todo esto que tengo aprendido contigo, con Denzin, desde que empecé a mirar con profundidad para los estudios freirianos en términos de investigación, la investigación participativa desde América Latina, que es la idea de ser, como te he dicho hace poco, ser una tensión entre la investigación cualitativa clásica que tiene una raíz positivista y aquella que queremos, donde queremos llegar, hasta de una manera, por una mirada utópica casi, pero hasta la utopía hay las investigaciones cualitativas críticas, creo yo. Y en este espectro caben las investigaciones que son hechas por las personas que son artistas, que piensan el mundo de otra manera, los pueblos que piensan a partir, como nos ha dicho, de sus tradiciones más arraigadas en la cultura, en las cosmologías y todo eso. Sí, sí, entonces se me fue un poquito así. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque plantearte como radical, sí, es necesario hacerlo para poder avanzar, pero nunca vas a poder ser radical porque nunca te vas a desenraizar. Claro. No te puedes desenraizar, ni aunque quieras te puedes desenraizar. Y lo que es más, que te desenraizas, te pierdes. Te pierdes. Y ese estar perdido se puede ir en contra de todo el trabajo que puedas ya haber hecho. Claro. Entonces, si tú dices, no es necesario calificarte de radical, creo yo. Yo creo que es necesario decir, esto es lo que yo hago. Y esto que yo hago no te explica, te permite comprender esto y te permite cambiar esto. ¿Sí? Y así es como lo hago. Entonces, este grupo de personas o yo o estos estudiantes que estaban concibiendo que lo que dice Denzin es la pura maravilla, han cuestionado a Denzin. Y eso es radical. ¿Sí? Han cuestionado a Denzin. O han cuestionado, qué sé yo, a los dioses. ¿Sí? El cuestionamiento de los dioses. No para matar a los dioses, no para criticarlos, sino decir, Dios, muchas gracias, hasta aquí camino contigo. Y de aquí en adelante aprendí otra cosa. Otra cosa. ¿Sí? Entonces tú formas parte de mis raíces también, pero yo me voy por las mías. Y lo mismo es el asunto que a veces tendemos a hacer, o cuando menos en los 70s hacíamos mucho, de considerar que el pobre, el campesino, el obrero, el desprotegido, es sabio. Es sabio de por sí, por ser pobre. Que tiene la verdad porque es pobre. Sí, y yo creo que eso no es cierto.
Tiene la verdad porque es persona, porque vive su vida y habla de su vida, no porque sea pobre. No. Menos ahora, en este tiempo, en el que esa sabiduría ancestral, que Dussel llama el Taendoxa, ¿sí? Esa sabiduría ancestral está cada vez más contaminada. Está contaminada por las redes sociales, está contaminada por la banalidad de las cosas, está contaminada por esta lógica de lo fácil, de lo rápido, de lo divertido. De la aplicabilidad inmediata. Lo que ustedes están diciendo, de la aplicabilidad inmediata, ¿no? Entonces, esto que decía tu compañero, Douglas, ¿no? Esto que decía, es un asunto no nada más de los colonizadores, no es de los que van a investigar o de los que proveen el servicio. Es que a los otros también existe un tanto de que déjame así estoy bien. ¿Por qué? ¿Por qué votaron por Bolsonaro? ¿Por qué la población puede votar por Trump? ¿No? Es el pueblo el que está votando. Y ese pueblo, ¿por qué? Porque aquí en México la gente está con los pelos de punta porque se están proponiendo cosas diferentes para cambiar la manera de las reglas del juego en este país, ¿no? Y bueno, de verdad, la gente que uno consideraba que era gente que eso era lo que estaba esperando, resulta que no es cómodo. Es muy incómodo cambiar. Es incómodo. No es rápido. Es difícil. Milena nos dice que hace falta una formación desde la educación básica que sea más humana y crítica, que eso se empieza a discutir en los cursos de posgrado, pero pocas personas llegan hasta el curso de posgrado, que ella piensa que sería necesario discutir sobre o qué es pensar y el pensar y el quehacer cualitativo desde la educación básica. Completa, total y absolutamente de acuerdo. Ahorita acaban de sacar un programa de educación básica en Japón, que es así como que la maravilla, porque el mundo tiene que ser incluyente. Entonces vamos a incluir. Y la manera de hacerlo es que son 5 líneas de trabajo. No me acuerdo cuáles son todas, pero son 5 líneas de trabajo en la escuela primaria, que son, desde luego, matemáticas, con aritmética, lo que sea esto, computación, ¿sí? 5 idiomas, ¿sí? ¿Sí? Y cuestiones de administración de empresas. No hay historia, no hay nada de filosofía, no hay geografía, no hay nada de sociología. ¿Sí? No hay ni siquiera, no creo que sí llevan entre las 5 lenguas, creo que también el japonés entra, ¿no? Pero entonces piensan que porque son diccionarios en 4 lenguas, en 5 lenguas, con eso ya conocen al otro. ¿Sí? Es el maestro que se hace el gracioso porque utiliza las palabras que usan los jóvenes, ¿no? Pero no entiende el significado de las palabras, no entiende qué es lo que... Entonces, ni la historia, ni la cultura que generó estas palabras o los sentidos. Y todo. Eso revela que no tienes idea de qué significa el otro. Nunca vas a poder incluir, porque nunca vas a poder encontrar quién es el otro. Entonces, sí, es una desgracia. Nuestras escuelas de educación básica en todos lados, es una verdadera desgracia. Ahorita esta imposición en el mundo anglo del most powerful knowledge, ¿no? Están aquí, en donde dicen, bueno, no importa quién sea, hay un set de conocimientos único que tiene que ver con la biología, con la química, con las matemáticas, sí, con algunos hitos de la historia básicos, y esos son los que tiene que saber toda la humanidad. Esos son. ¿Y quién escoge cuál es ese conocimiento básico? Claro. Pues un puñado de gente que dice, esto es el conocimiento básico. Sí. ¿Sí?
Y entonces, bueno, pues tienes que comer del plato del buen comer, aunque no tengas comida, ¿no? Tienes que quedarte en tu casa para que no te dé COVID, aunque tengas que ir a trabajar. O sea, un mundo totalmente... Aunque no tengas casa. Aunque no tengas casa. Y el niño tiene que aprender que existen en las casas. Sí, al niño se le ponen ilustraciones en los libros, no de su favela, sino de la casa en donde viven los que escribieron los libros. ¿Y el resultado de eso cuál es? Pues el resultado de eso es Bolsonaro, el resultado de eso es Trump, el resultado de eso es que la derecha en Europa está, pero prendida. Tenemos aquí toda la Europa oriental, ¿sí? Con movimientos fascistas. Fascistas. La democracia no funcionó. La democracia nunca ha existido. Nunca ha habido. Verdaderamente no. Porque no hay ciudadanos en el mundo. Sí. No hay ciudadanos en el mundo, no puede haber democracia. Entonces damos por terminada la democracia. Y vámonos sobre gobiernos autoritarios, ¿no? ¿Qué tiene que ver la formación cualitativa con esto? Porque no es nada más la metodología cualitativa, es el pensamiento cualitativo. Es la existencia cualitativa. Cualitativa, claro. Mira, Connie, Ángela es una querida amiga también de la Universidad de San Pablo y ahora está en los Estados Unidos. Not to be, no es de Estados Unidos, pero está en Estados Unidos. Y creo que entiendo. ¿Comprende, sí? La investigación. Ángela, en médica del campo de epidemiología o de la salud colectiva, creo yo. Ángela, perdóname, cariño, pero mira lo que dice. Sí, tú tienes compañía en tu... Ese es ver el espacio, ver pasar esa sombra. Sí, mi marido y los perros. Sí, pero compañero... Eso, que signifique algo para el que está viendo esa otra sombra, sí, es importante. La investigación cualitativa en salud está incentivada en la academia en México, es una pregunta, ¿no? En Brasil es contrahegemónica, existen muy pocos grupos como ECOAR, ¿no? Pues sí y no, Ángela, en México, sí y no, porque, sí, por ejemplo, ok, ya todos vamos a ser cualitativos, todos, aunque no tengas formación, todos, es sanitarista, Ángela. Sí. Todos somos cualitativos, ¿no? Entonces ya a la moda es lo cualitativo. En los posgrados, de repente era un odio por lo cualitativo, y cuando se volvió moda lo cualitativo, todos los profesores se volvieron cualitativos y pueden dirigir tesis cualitativas. ¿Por qué? Pues porque sí, porque no. Nada más, esa es la razón, porque sí. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, me tocó estar con una persona que estaba en una cosa donde están presentando sus trabajos, ¿sí? Daniel, querido. Ay, qué rico escuché, que verte que estás allí. Ya se me olvidó que estaba diciendo de la emoción de ver a Daniel. Que estaba diciendo que las personas dicen que puedo hacerlo porque puedo hacerlo. Sí, pero una maestra estaba regañando, criticando, pero en mala onda, a un estudiante porque se había planteado una entrevista, una historia de vida como trabajo. Entonces, ¿cómo una historia de vida? ¿Como por qué? Digo, con eso no consigues nada. Y entonces le preguntaban, ¿cuántas historias de vida? No, pues clásica. Unas 20. Pregunta clásica. El número mágico. 20 historias de vida. Ah, ok. ¿En cuántos siglos quieres que las hagan? ¿Cuánto tiempo va a tener eso? Sí, en México es moda la investigación cualitativa, pero la investigación cualitativa seria, la de verdad, esa sigue siendo marginada. No está reprimida, pero es marginal.
Hay un trabajo de investigación cualitativa que se hizo en el sector salud, en donde, y bueno, duró 6 meses y lo que sea, en donde de una cosa así, como, no sé, 80% eran gráficas. Y luego al final, porque era metodología según eso, y al final había un capítulo en donde venían algunas opiniones de algunas personas. Ya, ese era su trabajo mixto. Marcio. Sí. Marcio, he conocido, Marcio vive en Río de Janeiro y es profesor en la Instituto Osvaldo Cruz, Fiocruz. Y ha estado, yo conocí a Marcio en Urbana. Ah, mira, Y ajá. sí, Entonces y ya no. le pregunto, sí, claro. ¿Está claro para ti o no? No, Hay que traducirlo. sí, Ah, en relación con sobre la. Ujú. la idea de la investigación cualitativa en todos los niveles de la educación, Marcio dice que cree que puede ser una manera de resistir y Claro. de luchar para traer un poco de protagonismo o hacer de vuelta, Regresar regresar, claro, la importancia de las humanidades. de las humanidades. Okay. Porque las humanidades, así como ha sido en el tiempo en que empezó el ICQI, las humanidades están siempre al borde de las ciencias. Acá en Brasil pasa así, que las humanidades no importan, que no se hace ciencia en las humanidades, que las ciencias son las ciencias de la vida o las de la biología. Entonces, siempre está al borde. Yo creo que aquí tuvimos un error histórico hace mucho tiempo, ¿sí? Es cuando separamos las ciencias de la filosofía. Y esto sucedió con la separación del Mediterráneo, cuando dejó Alejandría de un lado y de otro lado dejó Grecia, ¿no? Grecia. En ese momento separamos la filosofía. Y si lográramos recuperar la idea de la filosofía, ¿sí? Como la necesidad de comprensión de las cosas del mundo, podríamos volver a reconciliar, desaparecería la idea de ciencia cartesiana. Sí, ¿qué pasó? ¿Estamos allí? Sí. ¿Me quedé congelada? ¿Sí? Un poquito, pero está bien. Ahora volvió. Okay. Está bailando. No. Ese es un problema muy grande que por ciencia se entienda lo que conduce a la producción. Si no te lleva a producir algo vendible, no es ciencia. ¿Sí? Hubo un momento en el que se clasificó el valor de la gente, ¿no? Los habidas y los avisas, que era el valor que se le daba a la gente. Una gente que no producía $1 diario no valía, no tenía valor en el mundo. Entonces no había que invertir en ella. Entonces, pues no había que invertir en los pobres, ni en los enfermos, ni en las mujeres, ni en los niños, O ni en los, ni en los artistas, ni en los viejos, artistas, claro. ni en los artistas, porque esos no producen. ¿Sí? De No ahí producen. también tiene que quitar todo el magisterio, todos los maestros y todos los académicos que no están haciendo cosas que van a producir. ¿Sí? Entonces yo creo que sí, definitivamente, por eso anteriormente en otro comentario decían que en Brasil se considera antihegemónica, ¿no? Contrahegemónica la investigación cualitativa. Y claro, lo crítico es contrahegemónico. O sea, por esencia, si es crítico, es contrahegemónico. Y a los gobiernos totalitarios, pues claro que no les conviene que se forme gente con pensamiento contrahegemónico, porque el poder no se cede. El poder, ese es un principio del poder. El poder se toma y se pelea, se mantiene, no se cede. Y eso lo tenemos que entender. Pero claro que si nosotros podemos llevar a los maestros, no sé, en sesiones como las de ustedes, ahorita
no sé si Daniel está por allí, pero esta Pamela, otra compañera de Addis, está haciendo unos grupos de trabajo con personas de comunidades, personas que han tenido, que se han organizado. Y entonces, esta reunión que estamos teniendo ahorita, pues es abierta, podría entrar la señora de la esquina y el señor de allá y el que trabaja en la mina y el vecino. Ella está trabajando en frontera entre Bolivia y Chile y demás, ¿no? Y Perú. Y Perú. Pero entonces allí ese trabajo que se hace como un trabajo, ella siendo universitaria, es el irnos, ok, no a la escuela pública, no a la escuela institución, sino vámonos más allá, vamos a las comunidades, vamos a las familias, ¿sí? Vamos a agarrar a los niños, pero con sus papás, no agarrarlos en el sentido, sí, vamos a detenerlos, vamos a blindarlos, ¿sí? Desde la base, desde las comunidades, desde las familias, para que cuando lleguen a la escuela sean capaces de resistir, porque el niño en la escuela se está deformando, porque se está construyendo para ay Timoteo, sí, que se están construyendo para la dominación, para ponerse debajo de la bota, para eso se están formando en las escuelas, para obedecer, ¿no? Entonces, que si somos cualitativas. Timoteo es un colega de otra universidad que ha escrito en español. Sí, claro, yo estaba tratando de entender. Sí, ya estaba leyendo en portugués, qué portugués terrible es este. Fíjate que no me acuerdo, Timoteo. Ayer precisamente estaba con una chava en una asesoría, le estaba diciendo que hay un trabajo que tengo perdido, en donde es toda la historia de cómo se elige un problema de la física, ¿sí? Y entonces todo lo que pasa en el laboratorio de física, es el trabajo, cómo está allí, en donde se dice, es que no es cierto que la física sea políticamente neutra. Eso no es cierto. Porque todo esto ya se hace un trabajo cualitativo al interior del laboratorio. Entonces, ¿sabes qué? Pues aquí está todo esto. Si esto no es un bias en la ciencia, si esto no es desviar cómo se elige el problema de estudio, con qué herramientas, con qué instrumentos lo voy a trabajar, cuál es el camino que voy a recorrer. ¿Sí? Es decir, esa cuestión de que la ciencia es neutra, pues es una gran mentira, ¿no? Ahora, no recuerdo esos dos biólogos, cuando los tengas me los pasas, ¿sí? Por favor, Timoteo. Y gracias por escribir en español también. Sí, ok. Un proceso de descolonización de la pesquisa cualitativa, yo no lo creo. Casos en cual pronto parece que estamos en caso, o qué fue ya, o qué se ha conquistado y cuáles son los desafíos. Qué pregunta. Es sencilla, muy sencilla. Eliana de Toledo es profesora en la Universidad Estadual de Campinas, Unicamp. Mucho gusto, Eliana. Ok, en América Central y en América Latina, fíjate cómo separas América Central de América Latina. No, es que América Central y del Sur, ¿verdad? Que América Latina somos pues todos. Hay quien dice América Latina y México. Porque está en América del Norte, no sé. Nos vemos como la colonia gringa. Y pues desgraciadamente en muchos aspectos sí somos, ¿no? Pero bueno. No. Creo que sea América Central y Sudamérica. Fíjate que yo creo que no lo estamos viviendo. Ahorita se acaba, cuando menos en México, en mi universidad ayer se aprobaron las políticas de investigación. Y cosa que habíamos luchado y que habíamos logrado, que no fuera un indicador de que estás trabajando las citations, ¿sí? La incluyeron en esta nueva legislación. O sea, lejos de haber comprendido la importancia de que tú puedas escribir en donde necesites escribir y que eso valga,
sí, se puso lo de los citations, ¿no? Y es México y es la UAM, que es una universidad que se dice de izquierda, bueno, cuando menos progresista, crítica, etcétera. Yo siento que no. Yo creo que en Centroamérica, es decir, Honduras, El Salvador, Nicaragua, ahorita están tan preocupados por la sobrevivencia, ¿sí? Que estas cosas difícilmente están en tela de juicio. Costa Rica es otra cosa. Sí, Costa Rica siempre, dentro de los países centroamericanos, se ha caracterizado por, bueno, Costa Rica no tiene ejército, ¿sí? Eso nos habla de una cosa muy, muy diferente, ¿no? Sin embargo, yo lo que veo en Costa Rica, en el campo mío de salud, etcétera, veo que no, tampoco cuaja, o sea, en el campo de salud todo el mundo viene de una formación positivista, pero además es un mundo positivista. Yo estuve hace poco en Costa Rica en una discusión sobre qué son qué es la investigación-creación en artes. Y la cuestión, ¿por qué definir un término que yo llevé? Era, ¿por qué definir un término o un tipo de investigación para donde se pueda poner todas las personas que son del campo de las artes e investigan en la academia? ¿Por qué esta preocupación? Porque estaban preocupadas y ocupadas con las evaluaciones y con las becas. Claro. Siempre lo mismo. Te tienen amarrados, si no es el CONACYT en México, el CONICET en Argentina, ustedes tienen su propio instituto y les tienes que rendir pleitesía, ¿sí? Les tienes que dar su dota. Yo lo que digo para esto de que, ¿qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? Yo insisto y seguiré insistiendo. Tenemos dos manos, ¿sí? Démosle a la institución con la derecha, démosle lo que quiere oír. Con la izquierda, hagamos, es la del corazón. Con la izquierda hagamos investigación cualitativa de verdad. De verdad. Connie, con esta posición importante, vamos a poner fin a nuestra conversación por ahora. Yo quería que invitase a las personas de Brasil para que estemos juntas en mayo. ¿Sí? Ajá, el día de mi cumpleaños, además. Sí. Qué bueno. No, curiosamente. Vamos a conmemorar y tomar vino y tomar. No, claro. Después de 16 años, o ¿cuántos son? Daniel nos puede decir. Después de todos esos años, este año por fin celebré mi cumpleaños con mis hijas. Porque durante todo este tiempo de mi cumpleaños, creo que siempre ha sido, cae en esas fechas. Estuviera en Urbana. Sí, creo que una vez que fue el 17, no me acuerdo, pero muy seguido. Así de, no, pero eso es lo que menos importa. Yo lo que les puedo decir es que, y ahora que tenemos la posibilidad digital, porque el boleto de avión es carísimo, el boleto del tren no es tanto, y allá se puede conseguir alojamiento relativamente barato, sobre todo, bueno, al principio nosotros nos íbamos con todos los estudiantes y nos metíamos 9 en un cuarto, ¿no? Para que los estudiantes pudieran. Nosotros también. Sí, entonces, bueno, hay maneras de llegar. Y yo lo que les digo, pues también se puede empezar a hacer la alcancía, pero ahora es alcancía para 2 años, porque el 21 no va a ser presencial. ¿Sí? ¿Por qué vale la pena ir? Bueno, yo creo que por todo eso que dije al principio, en parte. Sí, pero en parte también es por eso, porque nos encontramos, no es, yo no sé cómo explicarles, no sé si Daniel, que está por allí, pudiera explicarlo, Marilia, que también ha estado allí, pero hay un alma cualitativa allí, nos importamos unos a otros, y no nos importamos en términos de vamos a estar todo el año comunicándonos, no, para nada, nos vemos allá. Juntos. Estamos juntos allá, sabemos que queremos mejorar la investigación cualitativa crítica en nuestros países. Eso nos une.
¿sí? Respetamos las diferencias, el trabajo de los demás y las diferencias. Hay cosas que de repente ni parecen investigación cualitativa, pero ahí están, ¿sí? Y vamos a aprender. Vamos aprendemos no tanto con lo que presentamos y casi nunca se nos cuestiona. Casi siempre se dice, ay, qué bien, o dime más sobre esto, pero no se nos cuestiona, ¿sí? Pero cuando sacamos nuestro trabajo al Congreso Grande, en ADIS reforzamos nuestras ideas, en ADIS contrastamos y les decimos, a ver, yo estoy pensando esto, ¿sí? Y escucho lo que el otro está pensando. Cuando vamos al otro lado tenemos que hacerlo con mucha más, qué sé yo, con más cinismo. Tenemos que decir, esto es lo que pienso, y te guste o no te guste, te lo estoy diciendo, ¿sí? Y no estoy esperando a que me digas que te gusta. Y que me acepte. Que me aceptes, no, esto es lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Y lo estoy diciendo, y si lo estoy poniendo aquí en este congreso, es porque creo que pues, también te beneficiarías de escucharlo. Yo me beneficio de escuchar lo tuyo. Tú a lo mejor te beneficias escuchando lo mío, ¿no? Entonces, ¿por qué hay que ir allá? Además de que es de lo más amoroso el barbecue que se hace siempre, con los niñitos bailando música, música country, ¿no? Country. Gringa. Sí, pero estás allí. Otra de las cosas que siempre dijimos es que vas a hablar con los libros. Sí, de repente saludas a los libros, ¿no? Hola, Norman y Denzin, ¿no? Hola, Denzin y Lincoln, ¿no? La Biblia. Hola, Johnny Saldaña. Hola. No, Saldaña, no Johnny Saldaña. Son los apellidos, porque son los nombres de los libros. Son los autores. Claro. Tú vas a ver los libros, ahí está el libro. Y de repente el libro te platica qué fue lo que hizo el año pasado. ¿Sí? O sea, no necesitas comprar la siguiente edición porque ya lo escuchaste allí. Y si tienes algo que decirle, que gracias a esto aprendí, o no estoy de acuerdo con esto otro, allí está. Y algunos te hacen caso y otros no te pelan. Algunos, si les dices cualquier cosa que no sea exactamente lo que quieren oír, te dicen, thank you, y se voltean y ya, ¿no? Como sucede en muchos congresos. Pero estar sentados ahí en el pasto de Urbana o estar en la terraza con la luna llena, porque casi siempre es en luna llena, yo le pregunté una vez a Norman, oye, Norman, ¿es adrede hacerlo en luna llena o qué, no? Y nada más se murió de la risa, ¿no? Pero cuando a Renata le gustan mucho las lunas llenas. Pues vamos a aullar juntas, Renata, así como en luna llena. Sí, es muy, muy, muy bonito. No es un lugar turístico para nada. El centro de Urbana es la universidad. Chicago, sí, se pueden ir un día antes. Nosotros ya actualmente, antes llegábamos a Chicago, que nos quedábamos 1 o 2 noches y luego nos íbamos a Urbana. Actualmente llegamos en el avión de las 2 y nos vamos en el tren de las 8. ¿Sí? Y en esas 5 horas, pues vamos a comer rico o a pasear por ahí en algún lado, ¿no? A ver pasar manifestaciones por la Michigan Avenue. Eso es muy interesante, ¿no? ¿Por qué más ir? Pues yo creo que ¿qué será? Por dejar de decir lo de los otros no vale, ¿sí? Así como escuchamos a la señora, al niño, al campesino, al obrero, yo creo que también tenemos que escuchar a los que han pensado toda su vida sobre qué es investigación cualitativa. En Nadis y en Urbana no vamos a escuchar pura investigación cualitativa crítica, para nada. Hay cosas bien reaccionarias que se presentan allí. Cosas inútiles. ¿Sí? Hay cosas que sí son narcisistas completamente, ¿sí? Pero precisamente en esa diversidad está hasta la ternura que se llega a sentir en ese congreso. Sí ilumina, sí es un congreso que ilumina. Y la otra cosa es que tenemos nosotros, si tenemos los recursos para ir, tenemos la obligación de ir y traer lo que vale la pena traer y ponerlo a disposición de la gente que no puede ir. Yo creo que es una obligación. Una obligación.
Connie, querida, gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ha sido maravilloso tenerte con nosotras y quizás vengas a Brasil para podermos abrazarte temprano y si estar no, con nosotras. Hacemos bolita con todos en Urbana. Sí, sí, vale. Claro. No en 2021, pero en 2022, si acaso ya terminamos esto, ¿sí? Los que quedemos, los que queden, vayan a Urbana. Ojalá. Y abracen. Sí. Sí. Renata, ven aquí. Renata, que ha estado con nosotras todo el tiempo, que nos ha puesto en marcha acá en la red. Muchas gracias. Hablar un poco? Esto de los letreritos abajo está fantástico, ¿eh? Somos ricas, Connie. Alcanza hasta para letreros. Não é? Rapidinho. Acho que também ir para Urbana todos esses anos faz a gente não se sentir louca sozinha. Lá a gente é loucas juntas, acreditamos na pesquisa qualitativa juntas, né? É isso. Muchas gracias, Connie. Nos fortalece, a todas nos fortalece. Exatamente. Connie, feliz Navidad. Nos faltó cantar. Mejor no, porque no puedo cantar para nadie, porque si no las personas van a salir todas corriendo. Eso es lo que quieren ahorita ya, ¿no? Que todo el mundo salga corriendo. Gente, Renata, querida, nos vimos pouco esse ano, pessoalmente, Connie não nos vimos esse ano, as pessoas todas que estão aqui nos acompanharam. Llegamos al final del año y quizás tengamos un 2021 mejor, más saludable y con mucha disposición para llevarnos a cabo nuestras ideas, nuestras investigaciones, con la mano derecha, lo que esperan que hagamos, y con la mano izquierda, la que está en el corazón, que tendremos fuerza para hacer lo que queremos y lo que es necesario, por más justicia social, por más humanidad. Gracias, Connie, gracias, Renata, obrigada a todas vocês, a todos, a todes. Um grande beijo, nos vemos em 2021.